Pues siguiendo con la entrada que hemos tenido, quiero presentar ahora a alguien que viene de Allende los Mares, de Uruguay, concretamente de Colonia de Sacramento, una ciudad preciosa, monumental, y es nuestro querido amigo Daniel Gómez Maya. Entonces, bueno, aparte de ser escritor, docente y químico también, quiero que él va a hablarnos un poco de su vida y es la persona que va a hablar de las lenguas hispanoamericanas dentro del programa. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ana María. Primero que todo, contarles lo maravilloso que significa esto para mí. Voy a ser breve. He sido un viajero del mundo, pero después de muchos años, la primera vez que vine a Europa fue hace unos meses y tuve la excelente oportunidad de conocer a Ana María, que hoy por hoy es una amiga, y bueno, me invitó, me contagió la energía de lo que es divulgar el patrimonio. Y si bien yo no soy un experto en turismo, trabajo en el área, pero no soy un experto, vengo del área de la educación y del área de las lenguas, esta invitación me hizo pensar mucho en la palabra patrimonio, especialmente porque yo vengo de una ciudad, que es la ciudad de Colonia del Sacramento. Ustedes verán que Uruguay, no sé si lo están viendo en la primera pantalla, Uruguay es un país muy pequeño, es el segundo país más pequeño de Latinoamérica. Es un país no demasiado conocido, por muchos años fue un lugar muy poco conocido, un destino no del todo admirado, porque estamos, no del todo codiciado, digamos, porque estamos entre dos grandes monstruos que es Argentina y Brasil. Pero ese sería otro tema que no viene al caso. Entonces, como les decía, me puse a pensar mucho y a investigar un poquito lo que significaba la palabra patrimonio, porque la ciudad de Colonia es patrimonio cultural de UNESCO desde el año 1995. Y es un término que nosotros usamos, voy a retomar un poco las palabras de Ana María, lo usamos a veces con cierta liviandad. Yo llegué a la conclusión, es personal, que patrimonio es la esencia de lo que somos, la esencia de lo que hacemos y algo muy importante, más importante aún, que forma parte de nuestra identidad, lo que hemos recibido y lo que nosotros mismos hemos generado. Dentro de eso, dentro de ese gran concepto que yo sé que no es novedoso para ninguno de ustedes, me puse a trabajar en la lengua, como la lengua en Uruguay, como patrimonio inmaterial. Pero me pareció que, como decimos nosotros, me iba a quedar corto hablando solamente del tema de la lengua, porque por las particularidades que yo ahora les voy a contar de Uruguay, Uruguay tiene más patrimonio que la lengua. Pero antes de continuar les quiero decir que el patrimonio espectacular que tiene Uruguay somos los uruguayos. No somos un país rico, no tenemos riquezas naturales, pero tenemos una identidad, al igual que todos los otros países de Latinoamérica, poco conocida. Y por eso es que les traje esta presentación y agradezco mucho vuestra atención. Como ven, ahí está ubicado Uruguay. Es un país muy pequeño, como les dije, el segundo en tamaño después de Surinam, de los más pequeños. ¿Sí? Tenemos sobre el Río de la Plata el río más ancho del mundo. Uruguay, un país pequeño con un gran patrimonio. Bueno, el hecho de ser un país pequeño nos ha hecho muy especiales también, porque hace que, ¿cómo decir?, sin ser arrogante ni mucho menos, todo lo contrario, porque no es la característica de los uruguayos, el hecho de que Uruguay sea un país muy pequeño hace de que las cosas fluyan y transcurran de una manera muy distinta a la que transcurren en otros lugares del mundo. Y eso hace que el patrimonio se haga más visible, se haga más valorable, y a la vez, con el tiempo y con este tipo de encuentros, se hace más atractivo para los visitantes y para el turismo. Uruguay cautiva al mundo, lo voy a leer porque me pareció fantástico esto que escribí, cautiva al mundo con una riqueza cultural y natural excepcional que atrae a turistas nacionales e internacionales durante todo el año. No tenemos un gran verano, no tenemos un gran invierno, no tenemos alturas, se puede cruzar el país en 8 horas en auto,
no hay obstáculos naturales, ni grandes montañas, ni cadenas montañosas, y si bien, como dice más adelante, su territorio es muy reducido en tamaño, ofrece una diversidad de paisajes, pero yo me referiría a una diversidad de paisajes humanos, muy interesante. Siempre digo en Colonia, probablemente no tengamos las mejores montañas, los mejores paisajes, pero sí tenemos el patrimonio de la gente. Es muy interesante y me gustaría dejarlo súper claro en ese sentido. Siguiendo con esto, les digo que el turismo sostenible y responsable se ha consolidado como eje estratégico de desarrollo. De hecho, hoy por hoy, el turismo ocupa el segundo lugar en la industria y en los ingresos de Uruguay, después de la producción de software. Ya dejamos de ser un país únicamente productor de granos y productor de ganado, sino que el turismo ha ascendido y ha logrado un lugar relevante para nuestra cultura y para todo el país y para la economía, ¿no? En Uruguay hay patrimonios de la UNESCO, hay 3. Está la ciudad de Colonia del Sacramento, que es la ciudad donde yo vivo, que fue fundada en 1680, tiene más de 300 años, en el año 1995, y tiene un barrio histórico que representa una joya colonial única y un puerto histórico fundamental en el desarrollo del Río de la Plata. Y acá me gustaría ser breve y decirles que Uruguay nace como un accidente político y un accidente geográfico. Estaba lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Brasil, y había un pedazo de tierra que se llamó la Banda Oriental, que es así el nombre original de nuestro país, que no presentaba, como les dije, obstáculos naturales, que se podía recorrer fácilmente, con aguas naturales a lo largo de toda su superficie y con una riqueza en la tierra muy importante. Y algo extra, una costa rocosa que servía de defensa natural. Si bien la ciudad fue fundada por los portugueses, se transformó al poco tiempo en la Manzana de la Discordia, porque era un lugar tan estratégico, a pesar de que nació accidentalmente, un lugar tan estratégico para la entrada a lo que hoy es Sudamérica, porque estaba entre medio del virreinato del Río de la Plata, que quedaba en Buenos Aires, y el de Río de Janeiro, donde estaban los portugueses. O sea, realmente era un lugar muy estratégico. Eso ha hecho de Uruguay un país, y de Colonia en particular, un país con características muy particulares. Y no, insisto, no grandes playas, no grandes cadenas montañosas, no grandes paisajes, sino una gente que ha podido, en función de este accidente que ha sido su propia creación, crear una identidad muy fuerte que nos caracteriza en todo el mundo. Después también, ahora les voy a mostrar una foto, hay una ciudad que se llama Fraiventos, que fue declarada Patrimonio en el año 2015, y acá hay otro aspecto fundamental, es donde se instala el primer frigorífico que suministra carne para durante la guerra, ¿verdad? Hoy por hoy eso está intacto y es un lugar espectacular. Paisaje industrial que constituye un testimonio excepcional de la revolución industrial en Sudamérica y su impacto global. Después les voy a mostrar una foto para que los van a reconocer mejor. Y después, el tercer elemento es la iglesia de Atlántida. Atlántida es una ciudad que queda a 45 kilómetros de Montevideo, que ahí lo importante es el estilo arquitectónico. Es una obra maestra del arquitecto Eladio Dieste. Acá les muestro, esta es la iglesia de la cual yo le hablaba, que seguramente comparadas con las espectaculares construcciones que ustedes tienen, antiquísimas, esta no es una iglesia antigua, pero tiene una arquitectura absolutamente innovadora, no solo en Latinoamérica, no solo en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo, y ha sido declarada Patrimonio Histórico. Acá está mi hermosa calle de los Suspiros. Este es el lugar a donde los quiero invitar, que es la ciudad de Colonia del Sacramento, donde el comentario que amerita que les haga es que en relación a lo que les comentaba antes, de que esto se transformó en una manzana de la discordia, en una misma calle tú vas a poder ver construcciones portuguesas, en este caso las coloridas, bajas, de techo de 2 aguas, y así más al fondo las construcciones españolas.
era la manzana de la discordia porque era constantemente españoles y portugueses, hasta que es España quien, en definitiva, refuerza nuestra identidad. Y este es el frigorífico del cual les hablaba, que la foto no dice mucho, pero hay gente que específicamente va a ver este lugar porque marcó la diferencia en lo que fue la revolución industrial, el impacto que tuvo en el mundo y en particular en el suministro de alimento en los momentos de guerra. La UNESCO ha reconocido el tango y el candombe como inscriptos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, consolidado su valor universal. El tango es un tema muy controversial porque se lo atribuyen a Uruguay, peleamos un poco con Argentina, pero es algo que identifica al Río de la Plata. Y el candombe sí. Les quiero contar que el candombe es una manifestación cultural que seguramente va a empezar a desarrollarse en los festivales en estos días. Está a cargo de la población afrodescendiente de Uruguay, que es un 11%, que está concentrada específicamente en la ciudad de Montevideo. Increíblemente, o no increíblemente, a pesar de que es un 11% de la población, se ha transformado en la manifestación cultural más importante de todo el año en Uruguay y atrae turistas de todo el mundo. No conocer el candombe es no conocer a Uruguay. Recuerden el nombre ese también, candombe. Hay otras manifestaciones culturales que tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo. O sea, muchas veces pareciera, esto corre por mi cuenta lo que voy a decir y voy a ser bien cortito, todo el sistema educativo uruguayo, cuando yo era estudiante, que hace muchísimos años, cuando iba a la escuela y todo, no hablaban de las poblaciones originarias. Las poblaciones originarias en Uruguay fueron exterminadas por el primer presidente constitucional y hubo una gran movida de inmigración durante los años de la guerra y previo a la guerra, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo nos sentimos muy identificados con lo que era Europa. Es decir, hasta nuestro aspecto físico es un aspecto que denota una carencia, aparente carencia de una genética nativa o aborígeno, como ustedes quieran llamarlo. No es así, no es así. Tuvimos nuestra población, no es conocida, los charrúas eran una civilización primitiva, pero es lo que nosotros llamamos la salvaguardia activa del patrimonio. Es decir, con todo el respeto, nosotros tenemos una gran influencia europea, pero seguimos siendo latinoamericanos. A mí, o hispanoamericanos. A mí me pasa cuando viajo o lo que sea, que la gente me mira y cuando yo les hablo español les llama la atención, porque probablemente mi aspecto o el aspecto del normal de los uruguayos no es un aspecto que denota eso, pero que no denota nuestro origen aborigen. Pero sí somos hispanoamericanos como el resto de todos los países, con las particularidades que ya les dije que tiene Uruguay. El tango, lo conocen todos, es el alma de Montevideo y Buenos Aires. Nos vamos a pelear hasta la muerte por dónde nació Gardel y por dónde se originó el tango. El tango es otra palabra que tienen que recordar. Les dije candombe, no los voy a aburrir con la lectura de lo que es el tango, pero el tango, lo pueden ver ahí, es una expresión musical que está presente en cada uno de nuestros eventos, familiares, sociales, culturales. Por lo tanto, sí, es parte de nuestro patrimonio. Y bueno, después discutiremos si es de Montevideo, si es de Uruguay o si es de Buenos Aires. Pero el tango cuenta parte de nuestra identidad y consolida lo que nosotros somos. Escuchar una letra de cualquier tango, además de hablar de darnos información acerca del patrimonio inmaterial que es el lenguaje, es realmente, escuchar un tango es darse un paseo por Uruguay y por la ciudad de Montevideo, especialmente, que es la capital. Hay muchos espectáculos, como ven acá, milonga, etc. El candombe, como les dije, recuerden esta palabra, no es candomblé, es candombe y memoria afro-uruguaya. El candombe tiene su origen en las comunidades africanas esclavizadas que llegaron al Uruguay a través de los siglos, sobrevivió, se transformó y se convirtió en un símbolo, miren qué interesante,
de resistencia e identidad cultural afro-uruguaya. Es decir, el candombe se origina, los esclavos para comunicarse tocaban los tambores, 3 tipos de tambores con distintos tipos de sonido, y el día que tenían libre se ponían la ropa de sus amos y salían a desfilar por la calle. Hoy por hoy eso se reproduce de la misma manera, aparece el gramillero que simula ser el doctor, pero en su maletín lleva hierbas en lugar de medicamentos. O sea, algo que realmente nos da una información increíblemente de lo que somos los uruguayos. Y hay un detalle que lo repito, 11% de la población es afrodescendiente y son digamos, los creadores del patrimonio cultural más importante de todo el Uruguay. La ciudad de Montevideo es una ciudad que por momentos parece Madrid y por momentos parece una ciudad hispanoamericana a full por la cultura, por la vibra, por la red de espacios culturales que hay. También tienen los mercados, la comida. Es un lugar al que deben ir. No voy a entrar en detalles, pero miren las fotos, qué lindo que es mi país. Turismo cultural y natural, experiencias para todos los gustos. O sea, tú tienes, dije no había montañas, pero hay playas paradisíacas que empiezan desde la ciudad de Colonia hasta el Océano Atlántico. Termas, está el turismo termal, que está considerado cada día más como una fuente muy interesante, no solo de ingresos para el Uruguay, sino para el visitante. Las termas se encuentran en el litoral, en el límite con la Argentina. Y después hay una gran cantidad de circuitos históricos que los últimos gobiernos se han encargado de fortalecer y de darle justamente el carácter de patrimonio. Y esto es con lo cual quiero redondear mi presentación. El turismo sostenible y compromiso social. Hay varios proyectos. Proyecto Rutas UNESCO vincula sitios patrimoniales para promover turismo responsable, creando itinerarios que conectan la historia, la cultura y la naturaleza del país. Es muy interesante esto de hablar de circuitos. Yo veo que en Europa eso está más instalado, en Uruguay no tanto, pero ya se están generando circuitos para vivir en primera persona esto del patrimonio. Miren esto, qué interesante también, la participación comunitaria. O sea, hay un empoderamiento total en la conservación del patrimonio, asegurando que las comunidades sean protagonistas activos del desarrollo turístico, al extremo de que esto es una de las áreas en la educación primaria y secundaria, lo que es aprender patrimonio y lo que es identificarse con él mismo. Y por último, equilibrio y preservación. Son estrategias innovadoras para equilibrar el desarrollo turístico con la preservación cultural y ambiental a largo plazo. O sea, se le está dando mucha importancia a esto. Y para terminar, termino con esta imagen que dice Uruguay, que les quiero contar que la palabra Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados. En guaraní, es un nombre guaraní, y el nombre de nuestro país se llama República Oriental del Uruguay, porque queda al oriente del río Uruguay, que es el río de los pájaros pintados. ¿Qué me queda por decirles? Que, bueno, primero agradecer enormemente. Me siento elegido de poder estar hablando de mi país y de mi patrimonio. Originalmente prometí hablar de las lenguas, pero en realidad no me quedaba corto con eso. Eso lo pueden ustedes informarse de eso en cualquier lugar. Yo les quería decir, transmitirle que no desestimen a Uruguay, que Uruguay es un lugar para vivir, para ser feliz y para disfrutar del patrimonio, tanto inmaterial como material. Muchísimas gracias y los espero por Uruguay pronto. Te quería hacer una pregunta y es, has hablado de la exterminación de lo que eran los indígenas de la zona, ¿no? Y que has dicho que fue el primer presidente. Exacto. Presidente, allá cuando fue la liberación o de aquello, el primer presidente exterminó lo que antes, cuando fue España, no se había exterminado. Bueno, es muy interesante lo que dices, Ana María. Habría para hablar de esto muchísimo. Y si yo entro en los detalles en cómo fueron exterminados, tú no me lo creerías.
ellos fueron invitados a un evento prometiéndoles que se le iban a asignar tierras, un lugar que se llama Sal si puedes, fueron alcoholizados y así fueron exterminados. ¿Por qué? Tú te preguntarás por qué. Sí, era la segunda pregunta. Porque, a ver, había una mirada exclusivamente hacia Europa, por un lado, y por otro lado había un gran interés de parte de estos, saquémosles la palabra estos, de los libertadores del momento, en apoderarse no solo de las riquezas materiales, que como dije anteriormente no eran muchas, sino apoderarse del mérito de estar generando, y así fue, de hecho lo dije antes, la banda oriental, un país único en el mundo, y tiene que ver con estas miserias humanas que nosotros tenemos. Y así fue que pasó. Es muy curioso, no habían sido exterminados por los españoles, por los conquistadores en general, sino que fue el propio primer presidente que lo hizo. No nos representa en absoluto, pero es la verdad, es parte de nuestro patrimonio. El patrimonio no necesariamente es algo que nos tenga que agradar, pero sí es algo que tenemos que conocer. En algunos otros congresos donde he estado, por distintos motivos, los uruguayos nos hemos transformado. Lo van a compartir mis compatriotas, la estrategia de la excusa. Mira qué interesante lo que te digo. O sea, fueron exterminados por nuestro propio presidente. Pero sin embargo, hay multitudes de excusas que tratan de enmascarar esa realidad. Somos la cultura de la excusa. Yo no sé si tú reparaste en lo que yo dije hoy al principio. Somos 3,5 billones de habitantes hace más de 65 años. El último censo, que fue hace 2 años, demostró que si no hubiera habido inmigrantes originarios de Centroamérica, Cuba, República Dominicana, Venezuela, incluso la población de Uruguay hubiera descendido. ¿Por qué te cuento esto? Porque somos muy pocos, somos una aldea. Tenemos a pesar de lo que te conté de Europa, de que nos instruyeron, de que éramos más europeos que hispanoamericanos, eso ha desarrollado, como todo lo que se impone, desarrolla una sensación opuesta. ¿Ok? Entonces, todos los gobiernos y toda la población, tú me preguntas, ¿quién lo paga? El gobierno. Hace ya, yo diría, unos 30 años, se ha hecho un gran hincapié en las inteligencias blandas, en las estrategias emocionales y en lo que es empezar a mirar desde otro lugar cada una de las cosas. Hay un programa de salidas patrocinado por el gobierno donde todas las escuelas visitan distintos espacios culturales a lo largo de todo su proceso escolar, y lo mismo está previsto dentro de los programas de secundaria que haya 3 o 4 o 5 salidas didácticas pagas por el Ministerio de Educación y Cultura, justamente para sensibilizar. Es decir, no vas a encontrar un niño en Uruguay que no te sepa decir que Colonia del Sacramento, aunque no viva en Colonia del Sacramento, es patrimonio histórico de la humanidad. Porque es decir, tú tienes poco, lo cuidas mucho y te adueñas de eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque he aprovechado de estar aquí en la mesa. ¿Tú tienes alguna? No. Bueno, pues... Muchas gracias.